Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. De toda bondad y de misericordia, a ti en esta mañana, Señor, Creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti, Señor, te clamamos, a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomarse sus asientos. Desde el principio decíamos que todos venimos con una necesidad y el punto sería: ¿por qué tienes esa necesidad? ¿Cuál es el motivo de la necesidad que tienes? ¿Será que sos demasiado cristiano? ¿Será que buscas demasiado de Dios? ¿Será que estás caminando en Cristo? Porque acuérdate que el único camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿estás en ese camino? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes esa necesidad? Hay dos tipos de necesidad. Hay dos tipos de persecuciones, podemos decir, o de pruebas. Muchos le pueden decir: bueno, mi necesidad tal vez no es una necesidad, pero estoy pasando una prueba. ¿Cuál es el punto? ¿La prueba que estás pasando es por causa del Evangelio o por causa de las consecuencias de tu pecado? Bueno, creo que es un poco larga ya la introducción. Dijimos que el Señor, hay una oración o varios tipos de puntos donde el Señor escucha. La oración que el Señor escucha. Yo quería, antes de, como para que quede ahí en el espacio, el título, quería también, porque el Señor me dio talento para cantar. Y quería aprovechar y cantar eso, lo hago corto, pero quería cantar porque tengo que cantar, porque el Señor me dio eso y quiero hacerlo. En el nombre de Jesús. Bien, ya la empieza así. Gracias, Señor. Esta canción dice: no existe palabra en el mundo no existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entonan canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No canto al placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo puedo cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos
Bueno, hermanos, quiero que abramos nuestra Biblia, que trajo Biblia, y el que no tiene, creo que hay ahí para que le pase el que no tiene. Vamos a leer en Marcos. El primer punto, hermanos, sería la oración con fe y con confianza. En Marcos, en el capítulo 11, el Señor Jesús venía hablando, según el capítulo y el contexto, sobre la higuera maldecida y seca. Yo solo quiero leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24, que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y dice el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aparentemente, hermanos, este versículo pareciera ser que fuera muy fácil. Oramos, creemos porque miren lo que dice aquí: quítate y échate en el mar, si le dijeras a un monte, y no dudares en tu corazón, sino que creyere que será hecho, lo dice, lo que diga le será hecho. El punto es que la oración que el Señor escucha, la oración con fe y con confianza, es esta, hermanos. Existe, no voy a meterme mucho en el tema de la fe, pero tengo entendido que hay dos tipos de fe. La fe que es creer en Cristo, que nosotros creemos, de Hebreos capítulo 11, donde dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego está la fe, que es una fe que si tuviéramos como un grano de mostaza, ahí donde habla Jesús, le vamos a decir a este monte: quítate y échate en el mar, y si no dudamos en nuestro corazón, el Señor lo va a hacer. Pero, hermanos, existe un requisito para que el Señor pueda contestar una oración. Esto nos lleva a Salmos. En Salmos capítulo 1, primero, vamos a leer el capítulo 1, es del versículo 2, pero podemos leer desde el versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí en este versículo es donde quisiera yo llegar, donde dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y si yo hago una pregunta en esta mañana y digo: ¿en dónde está tu delicia? ¿Será que no está en Netflix? ¿Será que no está en otras cosas de este mundo? Y luego te preguntas: Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Ya vengo orando hace 15 años, algunos 2 años. Pero, hermanos, aquí dice que en la ley de Jehová tiene que estar nuestra delicia. Y es el requisito, hermanos. Es el requisito que habla acá en Salmos capítulo 5. En Salmo capítulo 5, desde el versículo 1 al 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El Señor, hermanos, el lado que le busque, buscarle todo el lado que quiera.
pero Él nunca se va a complacer en la maldad. No, Señor, pero fue sin querer esto que hice. No quise hacer, perdóname, Señor. Pero si sigues haciendo, el Señor, hermanos, no se complace en la maldad. Así que en esta mañana examina tu vida, examina cómo estás. ¿Te estás deleitando en el Señor? ¿Estás haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas? En el Salmos 37, prepárense, hermanos, porque vamos a leer varios versículos. En el Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer para que el Señor nos conceda nuestra oración? ¿Cuál es tu oración en esta mañana? Pero luego vamos a llegar también al punto de la oración que es de acuerdo a la voluntad de Dios. También no es que cualquier tipo de oración, no estoy orando por una casa con piscina. Y tal vez no es la voluntad de Dios. Pero eso vamos a ir más adelante. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice en el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Parece muy sencillo. En esta mañana le pido al Señor que me dé para hablar de la forma más sencilla posible, porque esto es algo muy profundo. Todas estas cosas, todos estos versículos son muy profundos, pero quisiera hacerlo de una manera más sencilla, como para que se entienda, porque para todo hay un requisito. Esto no significa que vas a poner algo de tu parte para ser salvo, sino Dios nos ha salvado por gracia. Pero el que es salvo por gracia tiene que demostrar por obras su salvación. Tiene que mostrar evidencia, ahí está la palabra correcta, de que es salvo. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermanos, en el Salmo 121, un versículo muy conocido que hasta le pusieron tonada para cantar, que habla sobre alzaré mis ojos a los montes. ¿Y quién es la persona, quién es el hermano en esta mañana que tiene la autoridad y la confianza y la fe en Dios? Quiero que atiendan bien. La fe en Dios, de decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero para decir esas palabras, tienes que tener fe a quien estás orando. No decir de memoria y no decir: mi socorro viene del Señor, tengo que volver al Señor. Está bien, tienes que volver al Señor. En esta mañana, es más, te invito a que vuelvas al Señor. Pero para tener una fe, de decirle al Señor: Señor, alzo mi ojo a los montes, porque sé que de ti viene mi socorro. Hermanos, todo este mensaje en esta mañana, si tan solo nos ponemos a leer los salmos, esto yo tengo que cerrar y sentarme, porque creo que en los salmos está muy bien especificado de cómo orarle y cómo saber cuál es la oración que el Señor escucha. Pero hermanos, hay tanta necesidad, pasamos por tantas pruebas por causa de las consecuencias del pecado, que nos olvidamos de orar. Recurrimos a cualquier persona cuando sabemos que podemos arrodillarnos en nuestra casa y rendirte delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Sé que tú me escuchas. Sé que tú estás cuidando a mi familia en el otro país, que yo estoy aquí también. Sé que tú estás haciendo obras con mi madre, por ejemplo. Sé que tú escuchas mi petición. El Señor va a conceder, hermanos,
las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Jehová. Deleítate en Él. Hace tiempo, disciplinate. Busca, poner un horario para buscar de Dios y deleitarte en el Señor. Igual si no sabes cantar tal vez, pero cantad al Señor ahí en salmos. Hermanos, yo no quiero que se torne como algo común todo esto. Y lo digo esto porque es algo muy serio. Y sé que todos los hermanos tienen conocimiento. Pero le oraba al Señor y no sabía cuál mensaje traer porque tenía que ser algo sobre la resurrección de Cristo. Pero hermanos, me he mirado y examinado a mí mismo y he visto la necesidad que hay por mí. Y sé que en la iglesia también. Entonces, hermanos, la oración que el Señor escucha es una oración de aquel que se deleita en Él. En segundo punto, hermanos, la oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento y de humillación. La oración de los humildes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. Sé que todos conocemos eso. Cuando David hace una oración, aparentemente y en realidad es muy fuerte, pero yo estoy seguro que el Señor escuchó esa oración. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 y luego vamos a leer el 17. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme, miren cómo le dice a David a Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Podemos ir al versículo 17 que entra en el punto. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Ahí está, ¿no? La oración que Dios escucha de arrepentimiento y humildad, el Señor no desprecia. Sé que va a sonar un poco fuerte esto que voy a decir, pero si en esta mañana estás en pecado, si en esta mañana entendés según la palabra de Dios que estás en pecado, que estás viviendo una vida desordenada, orale así al Señor. Orale así al Señor y decirle: Señor, me humillo delante de ti. Porque dice tu palabra, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Estoy quebrantado, Señor. Vivo de esta manera. ¿Y qué te dice el Señor? Al corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor, hermanos, al que se humilla delante de su presencia, Dios no le desprecia. Quiero hacer una pausa aquí y saludarle a Juan Hernán. Es
una persona que crecimos juntos y después de mucho tiempo me había comentado que vino aquí y estoy gozoso porque ha llegado a la casa del Señor. Ponte cómodo, ahí hay una Biblia arriba si quieres. Estamos leyendo ahora en el Salmo 51, versículo 17. Hermanos, continuamos. El Señor en Mateo, el propio Jesús en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los pobres son los espíritus quebrantados, son aquellos que reconocen, aquellos que no son cobardes y dicen: esta es mi situación, acepto mi situación. Como el hijo pródigo dice: volveré a mi padre, volveré a mi padre. Aquí estoy sufriendo. Hay una canción que dice: y junto a los cerdos comiendo él está, con hambre, con frío llorar su pesar. Recuerda entonces al Padre y su hogar. Dice: y volviendo en sí, decide regresar. Una canción. Si en esta noche yo no sé cómo, esta mañana no sé cómo viniste, no sé si sos hijo pródigo, no sé si estás congregándote, no sé si estás tomando una decisión en tu vida o estás por tomar una decisión en tu vida. Si en esta mañana crees que el Señor te está hablando, poné tu confianza en el Señor. Poné tu confianza en el Señor, porque el Señor ha venido no para los sanos, sino para los enfermos. Hermanos, en el capítulo 4 de Santiago también podemos ver en el capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza, y humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Voy a volver a leer, hermanos. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 5, versículo 2, que dice el Señor: de los que lloran van a recibir consolación? Si ahora estás llorando y no recibís consolación, es porque no estás haciendo bien como tienes que ser. Ahora si vas a llorar, llora. Que tu alegría se convierta en tristeza. Que vuestro gozo se convierta en tristeza. Humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar. El Señor le exalta, hermanos, a los humildes. ¿Se acuerdan el pueblo de Nínive? Cuando Jonás sabía ya que el Señor iba a perdonar si ellos se humillaban y se arrepentían.
Y por eso Jonás no quería irse en aquel lugar. Pero al final se fue. Y decía, Nínive será destruida, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y todas esas palabras llegaron al oído del rey. Y el rey convocó a que se haga ayuno, que se ore, que se arrepienta. ¿Y qué pasó en aquel lugar? El Señor les perdonó. Pero Nínive, para que el Señor mande un profeta y diga, Nínive será destruido, porque Nínive estaba recontra mal. Hacían cosas que llegó hasta lo sumo. Así que, hermanos, si en tu vida hay algo que estás haciendo, tal vez no sea tanto, o tal vez sí, pero el Señor te va a escuchar si te arrepentís. Si cada uno de nosotros ora al Señor, el Señor va a escuchar. Porque el Señor, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así es el Señor, hermanos. En primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7 dice, primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro, hermanos, alguien que realmente podía decir, humillados pues, alguien que le negó 3 veces al Señor. Que el Señor le dijo, Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Y yo también diría la misma cosa que Pedro, no Señor, si yo he visto tus milagros, yo he visto cuando el ciego se sanó, yo he visto cuando se levantó el paralítico que le bajaron por el techo, yo he visto todas esas cosas, Señor, no, yo creo en ti. Pero Pedro luego, entre lloro y gemido, se arrepintió y se humilló. Y el Señor le escuchó. Echó toda su ansiedad en el Señor. Luego, hermanos, creo que hasta aquí se va entendiendo. Sé que he partido en varias partes porque a veces es un poco complicado entender en su totalidad las cosas. Luego, hermanos, la perseverancia y la paciencia. La oración que Dios escucha es de aquel que es perseverante y es paciente. Vamos a leer en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ellas con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo les hablaba a ellos, a los de Colosenses, sobre la perseverancia de la oración, porque seguramente ellos estaban orando, pero le incitó a ellos que perseveren en la oración para que, porque Pablo tenía que hacer, Pablo en ese momento estaba preso, pero la misión de Pablo era hacer llegar la palabra del Señor. Otro versículo también está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6.
el Señor Jesús empieza a enseñarle en aquel tiempo nada más y nada menos que el Señor Jesús. En el versículo, voy a leer el versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas. Habla de los fariseos y de los escribas. Dice: en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el versículo 6: mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad y que vosotros le pidáis. Vosotros pues, dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sé, hermano, que todos conocemos este versículo, pero alguna vez se han puesto a leer detalladamente cómo Jesús enseña aquí para orar. ¿Será que a veces cuando oras de acuerdo a la voluntad del Padre o oras de acuerdo a tu voluntad? No, Señor, pero yo quiero esto. Señor, permíteme esto. El Señor en solo estos versículos aquí da un modelo para que nosotros podamos, porque se dice acá que el Señor ya conoce de antemano lo que nosotros vamos a pedir. Hermanos, sabemos que el Señor Jesús ha hecho el único y más grande sacrificio. Y ese sacrificio tiene un fin. ¿Cuál es el fin de ese sacrificio? Es que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos limpiados. Y la oración perseverante al Señor y con paciencia es creer con fe, primeramente. Creer con fe que el Señor murió por ti. Luego, ser perseverantes. Y luego, tener paciencia. Y muchos procesos cada uno de nosotros pasamos aquí cuando llegamos a este país. Y hubo que tener bastante paciencia. Es más, algunos seguimos teniendo paciencia. Pero si no somos perseverantes en la oración, va a haber muchísimos conflictos. Si no somos perseverantes en pedirle al Señor sabiduría. Dice en Proverbios capítulo 2, creo que es el versículo 5: si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, la perseverancia. Y se puede hablar toda la mañana de la perseverancia y la paciencia porque la Biblia está llena de eso. El pueblo de Israel. Se puede hablar por el simple hecho en el Viejo Testamento del pueblo de Israel. Se puede hablar de Ana, que pedía un hijo al Señor. Se puede hablar de muchos, hermanos. Pero va pasando la hora. Quiero leer en Salmo 119. Salmo 119.
y versículo 169. Salmos 119 y versículo 169. Dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi corazón delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Uno de los puntos también es orar con entendimiento al Señor. No solamente orar por orar, orar con el entendimiento. En 1 Corintios capítulo 14 también habla sobre el apóstol Pablo estaba hablando a los de Corintios sobre procurar sobre los dones espirituales, pero ese no es el tema que voy a tocar. Simplemente quiero leer en el versículo 15, donde el apóstol Pablo le dice a ellos: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es muy importante, hermanos, la oración. La oración en el cristiano es lo más importante. La oración, si no hay oración, hermanos, no puede haber poder de Dios. Si no hay oración, hermanos, nos vamos a avergonzar del evangelio que llevamos. Porque cuando el evangelio es poder de Dios, es porque hay oración. Pero cuando no hay oración, vamos a tener vergüenza de traerle a alguien que tiene un problema. Vamos a tener vergüenza de traerle a alguien que necesita ser sanado. Pero cuando hay oración, el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios empieza a manifestarse. Pero para eso tiene que haber una vida de oración, una vida de consagración al Señor. Hermanos, tengo más versículos para compartir, pero voy a leer un último versículo que está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, que sería para culminar. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto que estamos tocando, estos temas de la paciencia, de la humillación, de ser perseverantes, de ser pacientes. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, sé que todos saben que todo lo que hacemos aquí estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor haya podido hablar en cada corazón en esta mañana.
El Señor me quebrantaba toda esta semana porque yo no quiero que me malentiendan, pero yo esto le tomo muy en serio. No cualquiera puede venir y decir algo, porque aquel administrador de Cristo tiene que ser alguien de buen testimonio. Y aprovecho y les pido perdón si en algún momento, en alguna ocasión, no fui de buen ejemplo con algunos, o algunas palabras pude haberle ofendido a alguien. Les pido perdón. Y que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide. Y en esta mañana no sé cómo es el protocolo de acá, pero yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer una oración de fe. Aquel que en esta mañana quiere pedirle al Señor con fe, tal vez viniste con una petición, tal vez has venido con un corazón deseoso de querer hacer algo para Dios, pero tal vez la situación no te permite. O tal vez has venido con muchas confusiones en tu corazón. Tal vez no sabes en cuál dirección ir. Pídale al Señor en esta mañana. Yo, hermano, soy un simple hombre que tiene muchas debilidades, flaquezas. Hermano, por ningún momento me miren a mí, mírenle a Cristo. Que vuestras miradas estén en Cristo. El único hombre varón perfecto es Cristo. Síguele a Cristo, solo a Cristo, síguele a Cristo. El Señor va a hacer grandes obras en tu vida, sea donde estés. Tal vez Juan se vaya en Sevilla, pero buscad al Señor, Juan. Buscad al Señor. Ya conoces. Yo no conozco bien tu vida después de que creciste, pero sé que el Señor ha tocado alguna vez tu vida. Cada uno busquemos al Señor. Oramos, hermanos. Si alguno tiene alguna petición que quiera hacer, vamos a orar por el viaje de Juan, que se tiene que ir a Sevilla. Otra petición que por ahí puede haber. Yo pido oración por mi madre, que está en recuperación. Pido oración también por mis hijos, por mi esposa. Damos gracias a Dios en esta mañana que está con nosotros Roxy, Gabriel, también los hermanos que siempre están viviendo ahí. Siempre me olvido el nombre de... Muchísimas gracias por venir siempre. Mi suegra tiene viaje en Paraguay, se me estaba pasando. Vamos a orar por su viaje, que el Señor va a hacer una grande obra contigo. Amén. Por Carlos, por pastor. También vamos a orar por nuestro querido amado pastor, el pastor Amén. Carlos, que está en estos momentos está en una situación un poco complicado en su salud, y Por nuestras hermanas Julia y Milagros. por la hermana Julia y por Milagros también vamos a estar orando, hermanos. La Biblia también dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a estar orando. El Señor nos ha justificado a nosotros. Oremos también por David, mi cuñado. Él también está en un proceso donde el Señor también está trabajando con su vida. Así que vamos a orar también por David. Yo quiero invitarle a este joven que está aquí, ¿cómo es el nombre de él? Nicolás, que pases aquí. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por Nicolás. El Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce el corazón de su madre. Conoce el corazón de Nicolás y sabe la necesidad que hay. Oramos, hermanos. Poderoso Rey de los cielos, Dios de toda bondad y de misericordia, a ti, Señor, clamamos en esta mañana. Señor, por cada petición, Señor, que tenemos en esta mañana. Señor, por David, por mi suegra, Señor, que va a Paraguay. Señor, por Juan Hernán, que va a Sevilla. Oh Dios Padre, te pedimos por la hermana Julia, por Milagros.
Señor, te rogamos, Señor, por la salud de nuestro pastor Carlos. Señor, te rogamos por la salud de cada uno de los hermanos, Señor. Oh Dios, en esta mañana, Señor, gracias, Señor, por la vida de mi madre. Gracias, Señor, por la vida de mis padres, oh Dios. Señor, en esta mañana te pido por cada uno de los hermanos que han venido, Señor. Por cada uno de los hermanos que han, Señor, escuchado tu palabra, Señor. Haz una obra en cada uno de ellos, también en mí, Señor. Oh Dios, de toda bondad y de toda misericordia. Te pido, Señor, por Nicolás, por su madre, Señor. En esta mañana, Señor, Dios poderoso, Señor, te quiero pedir, Señor, por la vida de Nicolás. Señor, yo no conozco, Señor, su vida, su situación, Padre. Solamente tú conoces, Señor. Oh Dios, y no es ninguna casualidad, Señor, y todos sabemos, Señor, del por qué tú le has traído en este lugar, Señor. Oh Dios, sabemos, Señor, que tú, a todo aquel que viene a ti, Señor, tú le haces un cambio. Señor, tú haces conocer, Señor, quién eres tú. Señor, tú das entendimiento y sabiduría. Ayuda, Señor, en esta mañana a Nicolás, Señor, que él pueda conocerte verdaderamente, Señor, Dios mío. Oh Padre, oh Dios de toda bondad, Señor, todo lo que pueda estar, Señor, ocasionando en su vida, Señor, Dios mío. Sé, Señor, que hay una guerra espiritual, Señor, detrás de todo. Oh Padre, porque tu palabra dice, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, Dios de toda bondad. Gracias, Señor, por la vida de Nicolás. Señor, desde ahora en más, tú empezarás a hacer una obra, oh Dios, oh Padre. En el nombre de Jesús, santo eres tú, Señor, y 3 veces santo, Señor. No hay nada, Señor, Dios mío, en este mundo que pueda compararse, Señor, a tu bondad, a tu misericordia, a tu amor, Señor, pero también a tu ira, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, no se sabe si la hermana quiere anunciar algo, no sé si...